tardes, señoras y señores vocales, directores nacionales, equipo técnico y ciudadanía. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 089-2024, convocada para el día de hoy, viernes 2 de agosto del 2024, a las 15 horas, modalidad presencial. Señora secretaria, sírvase constatar el quórum reglamentario. Muy buenos días, señor presidente, estimados vocales, compañeros. Señor presidente, previo a constatar el quórum reglamentario, me permito informar que ha llegado la siguiente documentación que, de conformidad a su disposición, procedo a dar lectura. Se trata del memorando CJPRC 2024-0330M con trámite 19402, ingresó a la Secretaría General el día de hoy a la 1:20 de la tarde. Se trata el asunto, una disposición por parte de Presidencia, en el cual emite la disposición de dar lectura al memorando circular CJBPCJ 1-2024-0067MC, remitido por la doctora Narda Solanda Goy Esquelar para la aprobación de la conexión vía telemática. En ese contexto, adjunta el memorando circular referido, que es el memorando CJBPCJ 1-2024-0067MC de trámite 19351 de viernes 2 de agosto de 2024. Ingresó a la Presidencia a las 9:44 de la mañana. Está dirigido a usted, el cual establece como asunto autorización medios telemáticos. En su parte pertinente indica: mediante correo electrónico de fecha 1 de agosto de 2024, por intermedio de la Secretaría General, se me notificó y convocó a sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura para el 2 de agosto de 2024 a las 15 horas. Debido a las actividades que me corresponden como vocal del Consejo de la Judicatura, no podré asistir de manera presencial a la sesión antes referida. Por lo expuesto, solicito, señor presidente, se me autorice mi participación por medios telemáticos para dicha sesión, conforme lo establece el artículo 8 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. En ese contexto, señor presidente, adicionalmente se ha remitido por parte de la Presidencia de la Secretaría General el memorando CJBPRC 2024-0329M con trámite 19351 de viernes 2 de agosto de 2024, en el cual indica que, en referencia al memorando de la doctora Solanda Goyes, en ejercicio de sus atribuciones, dispone que se realice la participación por medios telemáticos de la doctora Solanda Goyes al Pleno Ordinario número 089-2024, convocado para el día viernes 2 de agosto de 2024. Está suscrito por usted, señor presidente. En ese contexto, me permito informar por parte de la Secretaría General que se ha procedido con la remisión del link correspondiente al correo electrónico de la vocal Solanda Goyes a la 1:08 de la tarde. Adicionalmente, también se le remitió por vía WhatsApp el mismo link para su conexión. Sin embargo, la señora vocal no se encuentra conectada. Muchas gracias. Se da por conocida la documentación referida por Secretaría General y continuamos, por favor, con la constatación del quórum. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Mary Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Muchas gracias. Contando con el quórum reglamentario, instaló la sesión siendo las 15:21. Señora secretaria, sírvase dar lectura, por favor, al orden del día. Sí, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución respecto de las medidas preventivas de suspensión. 3.1, en contra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 3.2, en contra de los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 3.3, conocimiento y análisis del informe previo a la apertura de sumario disciplinario por las actuaciones de la exdirectora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura.
3.4, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.4.1 es el MOD P 0819 SNCD 2023 JH, prescribe el día viernes 2 de agosto de 2024. 3.4.2 OFS 0391 SNCD 2023 LB, prescribe el día viernes 2 de agosto de 2024. 3.4.3 AP 0580 SNCD 2024 LB, prescribe el día viernes 2 de agosto de 2024. 4 varios. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración el orden del día. ¿Alguna observación? Sí. Por favor, señora secretaria, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el punto 2, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no se cuenta con documentación. Muchas gracias. Continuemos con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el punto 3, Dirección General, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución respecto de las medidas preventivas de suspensión. 3.1, en contra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Para este punto, señor presidente, autoridades, me permito informar que interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el abogado Cristian Fernando Berresueta Pineda, encargado. Buenas tardes al abogado Cristian Fernando Berresueta, subdirector nacional de control disciplinario encargado. Tiene la palabra para realizar la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales. A continuación voy a dar la exposición respecto de la solicitud de medida preventiva de suspensión en contra del abogado Fabián Gustavo Gordillo Gallegos por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Como antecedente tenemos que mediante oficio número 12282-2019-001978, oficio-00-361-2024 de 20 de junio del 2024, la doctora Alexandra Ernestina Haas Moreno, secretaria relatora de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, pone en conocimiento de la Dirección Provincial de Los Ríos la declaración jurisdiccional previa expedida el 2 de abril del 2024 en contra del abogado Fabián Gustavo Gordillo Gallegos en calidad de juez de la Unidad Judicial Penal. En dicha declaratoria se establece que el referido juez habría incurrido en manifiesta negligencia. En virtud de esta información, mediante memorando circular número DP12-2024-0466-MC, la Dirección Provincial de Los Ríos remitió al Pleno del Consejo de la Judicatura la solicitud de medida preventiva en contra del servidor sumariado. De la revisión del expediente disciplinario de la medida preventiva de suspensión, se tiene lo siguiente. Me permito dar lectura de la parte pertinente, dado que es una declaratoria jurisdiccional previa emitida por una autoridad jurisdiccional. El hecho que se le atribuye al servidor judicial es el siguiente. Dentro del juicio número 12282-2019-00978, a partir del 4 de julio del 2020, fecha en la que se retomaron las actividades en la función judicial, debía convocar a la audiencia respectiva, con o sin informe pericial, y tomar la decisión motivada que estimara pertinente hasta el 20 de septiembre de 2020. Sin embargo, habría continuado sustanciando la causa pese a que se encontraba prescrita desde el 21 de septiembre del 2020 hasta el 28 de septiembre de 2021, fecha en que se declaró la prescripción, infringiendo presuntamente su deber por falta de diligencia o cuidado y desatención de las normas, y por tanto el ente jurisdiccional estableció que incurrió en manifiesta negligencia conforme lo determinado en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, señor presidente, señores vocales, en el presente caso se podría establecer que el servidor judicial habría provocado la prescripción del proceso penal, del proceso judicial, y habría seguido sustanciando el mismo. En este sentido, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario cree que es efectivo declarar que se emita la medida de suspensión en contra del abogado Fabián Gustavo Gordillo Gallegos por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.
En tal virtud, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión expedida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Fabián Gustavo Gordillo Gallegos por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. 2. Disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Fabián Gustavo Gordillos Gallegos por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 y bis. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. 4. De conformidad con lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente, señor presidente, señores miembros, señores vocales, me permito señalar que conforme la directriz establecida en el memorando circular CJDNJ-SNCD 2024-0096-MC, dentro del expediente de medida preventiva de suspensión, se tiene que el servidor sumariado no tiene ningún estado de vulnerabilidad que impida la resolución de la medida preventiva de suspensión. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. A consideración del Pleno el informe y sus recomendaciones. No existe. Exacto. Ya me ganaron. Ya le ganaron. Ya. No habiendo observaciones por parte de los señores vocales y presidencia, elevo a moción la aprobación de la recomendación presentada por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo. Apoyo la medida. Señora secretaria, por favor, tome la respectiva votación. Procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias. Siguiente punto. Solicito, continuemos con el orden del día en el siguiente punto. Sí, señor presidente, el siguiente punto es el 3.2, en contra de los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Señor presidente, señores vocales, la medida preventiva de suspensión en contra de los doctores José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se da en virtud de la comunicación presentada mediante oficio número CC-SG-2024-1698 de 18 de julio de 2024 ante la Dirección Provincial de Pichincha, suscrito por la doctora Aida Soledad García Berni, secretaria general de la Corte Constitucional, quien da a conocer lo resuelto dentro de la sentencia de 11 de julio del 2024, emitida dentro de la Acción Extraordinaria de Protección número 2731-23-EP, por medio de la cual el máximo órgano de control constitucional resolvió declarar que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha incurrieron en error inexcusable de conformidad con lo señalado en dicha resolución. En virtud de esta declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Corte Constitucional,
mediante memorandos circulares números DP17-CD-DPCD-2024-0090-MC y DP17-CD-DPCD-2024-0091-MC de 25 de julio del 2024, la abogada Gisela de Lourdes Ibujel Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, puso en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la solicitud de medida preventiva de suspensión. Del análisis efectuado a la carpeta de la medida preventiva de suspensión, se puede establecer que dentro de la declaratoria jurisdiccional previa, la Corte Constitucional evidenció una vulneración del derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y de separación de poderes, ya que dentro de la acción de protección número 17203-2023-01-666, los hoy sumariados ordenaron, entre comillas, a la función ejecutiva que consigne en favor de la función judicial valores económicos adicionales a los otorgados en el presupuesto general del Estado. Los jueces de la sala trataron y dispusieron la modificación de la asignación de finanzas públicas, invadieron ámbitos ajenos a sus competencias, pues escapan de las facultades atribuidas por el constituyente al Poder Jurisdiccional. En este sentido, se justifica la necesidad de emitirse una medida de suspensión a fin de que no se repiten otros procesos que están a su cargo y por tanto se garanticen y respeten los derechos de las partes procesales para que se obtenga una decisión en respecto de la normativa aplicable a cada caso. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra de los servidores judiciales doctores José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, en razón de que la vigencia de la medida preventiva de suspensión es de 3 meses, se dispone a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando el principio de independencia judicial, brinde atención célere al sumario disciplinario número 17-001-2024-00835 en virtud al artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario realice las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Y finalmente, 4, publicar el contenido de esta resolución en el portal web institucional del Consejo de la Judicatura. Señor presidente, señores vocales, dentro de esta medida preventiva de suspensión es menester señalar, en virtud de la directriz establecida en el memorando circular CJ-DNJ-SNCD-2024-0096-MC, que la Unidad de Talento Humano ha establecido, ha puesto en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que la doctora Mónica Beatriz Bravo Pardo se encuentra dentro de la matriz de atención prioritaria por presentar una discapacidad física del 57%, documentación que se adjunta al expediente de medida preventiva de suspensión. Esto para poner en su conocimiento. Muchas gracias. Pongo a consideración el informe y las recomendaciones para el Pleno. Yo sí tengo una consulta, salvo. Quisiera conocer, doctor, por favor. El tema es el siguiente, que sí quisiera dejar en claro este tema. Los 3 jueces tienen la declaratoria de error inexcusable por la Corte Constitucional, situación que es de bastante consideración. Y más que eso, el cargo por el que la Corte Constitucional le puso esta declaratoria es realmente bastante seria. Entonces, refiriéndome al estado de vulneración, en realidad pensé en primera instancia
que se debía considerar esto y tal vez disminuir la medida cautelar, pero en realidad no es una sanción, es una medida preventiva, por lo que yo estoy de acuerdo, manifestaré el momento en que vayamos a votar, que no es obstáculo el asunto de la discapacidad para hacer lo que prácticamente la Corte Constitucional está disponiendo. Gracias, doctora Yupanqui. Doctor, ¿alguna consideración? Solo quisiera conocer, dentro de la sustanciación, tienen el expediente aquí. Solamente quería saber si es que al momento que la Corte Constitucional solicitó el informe o presentaron descargos los jueces, eso es lo que quería conocer, por favor. Sí, señor presidente, conforme lo determina el reglamento para la declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Corte Constitucional, dentro de la declaratoria jurisdiccional previa se solicitaron los informes, eso reposa dentro de la decisión de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Solamente aguardo un asunto nada más. Reviso un tema aquí en el expediente nada más. Listo. ¿Alguna observación adicional? ¿No? ¿Ninguna? Solicito la moción. Sí, por favor. Me toca. Hoy está usted encargada. Con las observaciones realizadas, yo elevo a moción la aprobación de la recomendación realizada por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. Apoyo. Apoyo también. Señora secretaria, por favor, solicito sírvase tomar la respectiva votación. Procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el 3.3, conocimiento y análisis del informe previo a la apertura de sumario disciplinario por las actuaciones de la exdirectora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el punto, señor presidente. El presente informe se da en virtud del memorando número DP05-CPCD-2024-0181-M de 2 de julio de 2024, por medio del cual la abogada Silvia Karina Zambrano Chiliquinga, coordinadora provincial de control disciplinario de la Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario lo siguiente. En atención al memorando DP 05-2024-1742-M, suscrito por el doctor Patricio Rafael Coronel Subía, quien luego de tener conocimiento que dentro de la causa número 17U05-2023-00075, el fiscal a cargo del caso ha realizado su acusación fiscal el 21 y 22 de mayo del 2024 en contra de varios funcionarios de la provincia de Cotopaxi, de los cuales ya se ha procedido con el sorteo de los expedientes disciplinarios y nos encontramos desarrollando los autos de inicio del respectivo sumario disciplinario. No obstante a ello, también se ha llamado a juicio a la doctora Patricia Marisol Vintimilla Zavala, exdirectora provincial de Cotopaxi. En virtud de tratarse de un director provincial, procedo a trasladar el memorando DP 05-2024-1742-M, suscrito por el doctor Patricio Rafael Coronel Subía, a fin de que conforme el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura sea quien tramite el respectivo sumario disciplinario. En ese sentido, de la revisión de la documentación remitida por la coordinadora de la Dirección Provincial de Cotopaxi, se colige que se ha formulado cargos en contra de la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala, exdirectora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita, toda vez que se le imputa que habría realizado varios actos como intervención en procesos judiciales números 05283, 2023, 01152
y 05335-2022-00888, así como contratación y ascensos de personal. Además, habría obtenido beneficios personales y de terceros, aprovechando su cargo como directora provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi. En relación a este análisis, dentro del expediente, consta el acta resumen de la audiencia de reformulación de cargos emitido dentro de la causa judicial número 17U05-2023-00075 de 23 de febrero del 2024. La reformulación de cargos del presunto cometimiento del delito de asociación ilícita por parte de la doctora Marisol Ventimilla Zavala por sus actuaciones como directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Elementos probatorios que permiten sugerir a esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario lo siguiente. Se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura el inicio de un sumario disciplinario en contra de la doctora Patricia Marisol Ventimilla Zavala por sus actuaciones como directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura a esa fecha, por presuntamente haber incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en los artículos 108, numeral 13 y 109, numerales 1 y 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Eso es todo, señor presidente. Señores vocales, pongo a su consideración. A consideración el informe y las recomendaciones. Yo no tengo ninguna observación. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Señora. Está bien. A ver, yo solamente quería aclarar que el tema fue muy conocido. La señora prácticamente está detenida y obviamente si hace falta el sumario, lo menos que podemos hacer es estar de acuerdo con la recomendación del control disciplinario. Gracias. Señora secretaria, solicito se tome la votación correspondiente. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el 3.4, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. El primer expediente es el 3.4.1, es el MOD P 0819 SNCD 2023 JH, prescribe el día viernes 2 de agosto de 2024. La vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Yolanda Yupangui. 819, Doctora doctora. Yupangui, de ser necesario, tiene usted el uso de la palabra. El sumariado es el doctor Wagner Samuel Sellán Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía de Administración Pública 2 del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. La imputación que se le hace es la siguiente. Conforme consta en el auto de apertura del presente sumario disciplinario, el hecho que se le imputa al doctor Wagner Samuel Sellán Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía de Administración Pública 2 del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, se concreta a una falta de manejo diligente en la causa seguida por ataque y resistencia de la jueza de familia en un proceso que se estaba siguiendo dentro del juzgado de familia número 24428-1-2023-01428, expediente fiscal 240-101-823-030-214, por ignorancia, desatención y violación de normas e incumplimiento de deberes constitucionales y legales, generando como consecuencia un daño a la administración de justicia y o los justiciables y o terceros, por lo que se le imputó la infracción disciplinaria contenida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme consta de la declaratoria jurisdiccional emitida el 11 de julio del 2023 por la doctora Susi Pachana Suárez, ponente, el doctor Juan Carlos Camacho Flores
y abogado Clever Franco Aguilar, subrogando en funciones a la doctora Rosario Franco Jaramillo, jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, quienes dictaron manifiesta negligencia en este tema. Le ruego, señor presidente, autorizar que la unidad de control disciplinario motive y nos dé la recomendación. Gracias. Tiene la palabra, por favor. Señor presidente, señores vocales, en virtud del hecho detallado por la señora vocal, me permito establecer que del análisis efectuado al expediente disciplinario y en virtud de que el mismo se inició en virtud de una declaratoria jurisdiccional previa, de la lectura de dicha declaratoria se ha logrado establecer que dentro del proceso penal número 24-281-2023-01428, con instrucción fiscal número 24-0101-8230-3214, seguido por el delito de ataque y resistencia, el fiscal sumariado omitió disponer se notifique a la presunta víctima los impulsos fiscales número 1, 2, 3, 4 y 5, a pesar de que en dicho expediente fiscal la denunciante señaló su correo electrónico, con lo cual se vulneró su derecho de poder comparecer al proceso y defenderse en un momento procesal oportuno. Adicionalmente, se logró comprobar que el servidor sumariado en su actividad investigativa únicamente solicitó diligencias de testigos que no se encontraban presentes al momento en que se había suscitado el hecho delictivo. Aún más, cuando el fiscal sumariado desatendió los pedidos de la presunta víctima en el sentido de que se tomen los testimonios de personas que presenciaron el hecho, pese que aún contaba con el tiempo suficiente, lo cual, a consideración de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, constituye una falta de objetividad en el expediente fiscal a cargo del hoy sumariado. Por otro lado, se observa una grave denegación al acceso a la justicia, por cuanto mediante impulso fiscal número 8 de 26 de abril del 2023 negó las versiones de los 6 testigos solicitados por la víctima mediante escrito de 24 de abril del 2023, esto es 4 días antes de vencer el plazo de la instrucción fiscal, mismas que ya habían sido ordenadas mediante impulso fiscal de 25 de abril de 2023. En este sentido, se establece que actuó sin fundamento legal con la única justificación de que la instrucción fiscal fenecía el 27 de abril del 2023. Posteriormente, el fiscal se abstuvo de acusar, lo que ocasionó que el juez dicte el auto de sobreseimiento, conllevando a que el delito quede en la impunidad. En definitiva, al verificar el expediente disciplinario, se establece que que el fiscal sumariado actuó con manifiesta negligencia, puesto que a pesar de que tenía conocimiento del correo electrónico de la presunta víctima, no dispuso su notificación en los primeros 5 impulsos fiscales, ni tampoco solicitó las pruebas necesarias tendientes a realizar una investigación objetiva. También se pudo comprobar que a pesar de que existían los elementos de convicción suficientes que permitían presumir el cometimiento del delito, el servidor judicial decidió abstenerse de su acusación, lo que conllevó a que la autoridad judicial dicte auto de sobreseimiento a favor de la procesada. Hecho que sin duda constituye un resultado gravoso, conforme manifestaron los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena en su declaratoria jurisdiccional previa, señalando que estas actuaciones produjeron un daño directo a la Administración de Justicia y que sobre dicho error no se puede ofrecer motivo o argumentación válida para disculparlo. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 22 de noviembre del 2023 por la abogada Rafaela Matías Bejeguén, directora provincial de Santa Elena del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Segundo, declarar al doctor Wagner Samuel Sellán Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía de Administración Pública 2 del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena mediante declaración jurisdiccional previa de 11 de julio del 2023 y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero,
imponer al doctor Wagner Samuel Sellán Zambrano por sus actuaciones como fiscal de la Fiscalía de Administración Pública 2 del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, la sanción de destitución de su cargo. 4. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado doctor Wagner Samuel Sellán Zambrano, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. 5. De conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, 6. En razón de que los hechos analizados en el presente expediente administrativo estarían relacionados con actos que podrían constituir una presunta infracción punible, se dispone que se remitan copias certificadas del presente expediente disciplinario a la Fiscalía General del Estado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 422, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Pongo a consideración el informe y las recomendaciones. Solo una observación. Cuando se habla de la función del fiscal, ahí se dice que no ha tomado declaraciones de los testigos de la víctima, pero el fiscal no toma declaraciones, el fiscal toma versiones, que es algo diferente. Y abajo, en la parte de abajo ya, ¿no?, donde se confunde, si es que tenía que buscar todos los elementos probatorios, las pruebas de cargo y descargo, algo se dijo de eso, ¿no? Tampoco busca en la instrucción pruebas, sino elementos de convicción, para que se aclare todo ese asunto y sea uniforme, ¿no? Doctor, me parece que en la declaratoria jurisdiccional previa se emiten estos términos y es por eso que dentro de la… Entonces, de la cuando nosotros en la motivación, nosotros tenemos que clarificar que son versiones que toma el fiscal y que en la instrucción, que es la primera etapa del proceso penal ordinario, se buscan elementos de convicción de cargo y descargo cumpliendo el principio de objetividad. Así se hará. Más no declaraciones. Así se hará, doctor. Si es que la resolución judicial dice así, pues ya no podemos cambiarla, ¿no? Pero nosotros sí podemos indicar que las funciones del fiscal son las que acabo de indicar. ¿Alguna otra observación? Solamente que quiero indicar que en el informe que se presenta dentro del punto del orden del día, tenemos el informe suscrito por el abogado Pablo Carrión, abogado Paul Salazar y abogada Alexandra Espinosa. Se puede observar claramente que en la foja 13 el doctor Wagner Samuel Sellán Zambrano tuvo la oportunidad de presentar sus descargos conforme se desprende y que dentro del expediente disciplinario reposa de foja 699 a 707 conforme establece el informe, ¿sí? Sí, efectivamente. Cumplió con el informe de descargo. Gracias. ¿No existiendo alguna observación? No más. Listo. Entonces, elevo a moción la aprobación del informe presentado por la Subdirección Apoyo la Nacional. moción. Señora secretaria, por favor, solicito se tome la respectiva votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señora secretaria. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización, el siguiente punto es el 3.4.2 OFS 0391 SNCD 2023 LB, prescribe el día viernes 2 de agosto de 2024. Al vocal que le corresponde a la ponencia es al doctor Merck Benavides.
Doctor Benavides. El sumariado es el abogado Esteban Francisco Cruz Arias, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces. El que le sigue el sumario administrativo es la Subdirección Nacional de Control Disciplinario de ese entonces también. La falta que se le atribuye es la tipificada en el artículo 107.17 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Cuál es el hecho? El sumariado inobservó las garantías del debido proceso reconocidas en la Constitución de la República al momento de emitir el auto de inicio dictado el 22 de julio de 2022, dentro del sumario, de un sumario administrativo, ¿no?, emitido el 21 de febrero del 2020 por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, sin que dicho fallo conste en el expediente al momento de su instrucción, y por ende los servidores sumariados tampoco contaban con esta información a fin de desarrollar lo transcrito en el auto de inicio, omisión que conllevó a que se declare la nulidad de la acción disciplinaria, y debido al tiempo transcurrido ya prescribió esa acción. Ese es el hecho, ¿no? Señor presidente, solicito que el señor subdirector encargado de asuntos disciplinarios se digne explicarnos sobre la fundamentación del hecho completo, los asuntos jurídicos y las recomendaciones respectivas. Tiene la palabra, por favor. Señor presidente, señores vocales, efectivamente, conforme el hecho detallado por el señor vocal, dentro del expediente disciplinario 17001-2022-0768-F, el servidor sumariado emitió un auto de inicio el 22 de julio del 2022, basándose como información confiable la sentencia número 851-14-EP, emitida el 21 de febrero del 2020 por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador. No obstante, al momento de notificar el auto de inicio y ponerse en conocimiento de los sujetos, de los sumariados, el expediente disciplinario no se notificó con dicha sentencia, hecho que conllevó a que en auto de 8 de junio del 2023 el magíster Adrián Andrés de Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, declare la nulidad del expediente desde el acto en el cual se suscitó la vulneración del derecho a la defensa, esto es, desde el auto de apertura del sumario de 22 de julio del 2022, por cuanto no se ha contado con la información confiable de forma completa y concordante con el hecho atribuido. En relación a este hecho, el director provincial establece que se vulneró el derecho a la defensa de los servidores sumariados en dicho expediente disciplinario y por ende declaró la nulidad. Es así que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía prevista en los artículos 76, numeral 1 y 7, literal A de la Constitución de la República del Ecuador. Segundo, imponer al abogado Esteban Francisco Cruz Arias por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces la sanción de multa del 10% de su remuneración mensual que percibía. El 10% de la multa, señor presidente, señores vocales, se da en virtud de que se declaró la nulidad y posterior prescripción del expediente y en ese sentido se dejó en la impunidad el presunto hecho constitutivo de infracción disciplinaria. El señor presidente, acojo las recomendaciones de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios y elevo moción. Apoyo la moción. Señora secretaria, por favor, tome votación. Señor presidente, con su autorización procedo. Vocal Mary Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yopangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias. Continuemos con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto es el 3.4.3, es el AP 0580 SNCD 2024 LB, prescribe el día viernes 2 de agosto de 2024. El vocal que le corresponde a la ponencia es a la doctora Solanda Goyes. En virtud de que no se encuentra la doctora Goyes, solicito comedidamente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que realice la exposición y las recomendaciones. Sí, señor presidente, señores vocales, el presente expediente disciplinario en contra del abogado Jorge Ecuador Vergara Elizondo, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, se da en virtud de que el referido servidor habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por un presunto retardo injustificado en poner en conocimiento del juzgador el juicio número 09333-2020-00810, así como también se presume el cometimiento de la falta disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto el servidor no habría remitido la información solicitada mediante impulsos de 14 de marzo, 23 y 29 de marzo del 2023 dentro de la investigación número 09001-2021-1368-I. Al respecto, en virtud de que son dos hechos por dos infracciones diferentes, me permito determinar cada una de ellas. En relación a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que guarda relación al presunto retardo injustificado en poner en conocimiento del juez el expediente judicial ya referido, se logró determinar que el abogado Jorge Ecuador Vergara Elizondo, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, el 20 de agosto del 2020 receptó la causa seguida por indemnización por despido intempestivo número 09333-2020-00810. Seguidamente, el 25 de agosto del mismo año remitió un correo en el que constaba el número de la causa a la abogada Estefanía Yolanda Andrade Carrera y al juez, abogado John Eric Rodríguez Mindiola. En este sentido, se establece que el servidor sumariado puso en conocimiento del juez el expediente disciplinario y en tal virtud se considera no incurrió en la falta disciplinaria imputada. Respecto a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, de la prueba aportada al expediente disciplinario consta el auto dictado el 14 de marzo del 2023 dentro del expediente de investigación número 09001-2021-1368-I, emitido por la coordinadora de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en el que solicitó al sumariado que en el término de 3 días remita un informe en el que se pronuncie respecto a lo dispuesto dentro del expediente disciplinario número AP-0851-SNCD-2021-BL, esto es en referencia a la demora causada dentro del despacho de la causa seguida por despido intempestivo número 09333-2020-00810, para lo cual el abogado Josué Armando Rosero Ruilova envió el 15 de marzo del 2023 un correo electrónico al sumariado solicitándole dicho informe. Posteriormente, el 23 de marzo del 2023, nuevamente se requiere al abogado Jorge Ecuador Vergara Elizondo la remisión del informe de manera urgente, realizándole 2 insistencias más, el 29 de marzo del 2023 y el 20 de abril del 2023. No obstante, no se remitió el informe solicitado dentro de dicha investigación, pese a la existencia de las insistencias. En este sentido, se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. Primero, aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Ecuador Vergara Elizondo, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón. 2. Ratificar parcialmente la resolución sancionatoria emitida el 8 de julio de 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, respecto a que el abogado Jorge Ecuador Vergara Elizondo, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, incurrió en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Jorge Eduardo Vergara Elizondo,
secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, respecto a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, imponer al abogado Jorge Ecuador Vergara Elizondo, secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Borondón, la sanción pecuniaria del 3% de su remuneración por haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. A consideración el informe. ¿Sin observaciones? Sí, no observaciones. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo la moción. Señora secretaria, por favor, dígnese en tomar la respectiva votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señora secretaria. Solicito indicar si es que hay algún otro punto del orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto es el punto 4, varios. Me permito informar que en ese punto no se han calificado documentación al respecto. Listo. Gracias. Por favor, indicar si existe algún otro punto del orden del día. No, señor presidente, se han agotado los puntos del orden del día. Una vez que se ha agotado todos los puntos del orden del día, siendo las 16 horas con 08 minutos, clausuro la presente sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Una buena tarde.